Este audio es una conversión sonora de la página de preguntas y respuestas de eosinófilos.com. Preguntas y respuestas sobre los eosinófilos. Preguntas sobre eosinófilos y enfermedades. ¿Cuál es la causa de los eosinófilos altos? Las causas más comunes que elevan el número de eosinófilos suelen ser la infección por algún tipo de parásito, un gusano por ejemplo, y la reacción alérgica a medicamentos o sustancias. Cuando el número de eosinófilos es muy elevado, puede sospecharse de ciertos tipos de cáncer, como el de médula ósea o el de ganglios linfáticos. ¿Los eosinófilos altos indican cáncer? No siempre. Hay otras causas más comunes como las infecciones por parásitos, las alergias o los trastornos autoinmunes. ¿Qué indica la presencia de eosinófilos en la orina? Puede indicar nefritis intersticial aguda, que es una afección causada por una reacción alérgica, generalmente a medicamentos. En condiciones normales no deberían aparecer eosinófilos en la orina. ¿Es peligroso para la salud tener los eosinófilos elevados? Hasta determinados niveles no es peligroso, pero es necesario consultar al médico si están por encima de 350 eosinófilos por microlitro de sangre, ya que puede estar indicando diversos trastornos como infecciones, alergias y otras enfermedades. Si los niveles son elevados, más de 1500 eosinófilos por milímetro cúbico de sangre, puede haber enfermedades más graves involucradas y se puede producir el llamado síndrome hipereosinofílico, que cursa con síntomas como lesiones en la piel, trombos en la sangre, enfermedades del corazón y de los pulmones, aumento del hígado y el bazo, y daños en los nervios periféricos, entre otros. ¿Qué es un recuento absoluto de eosinófilos? Es un análisis de sangre donde se busca de forma específica la medición de los eosinófilos. En el laboratorio, la sangre se coloca en un portaobjetos de microscopio. Se agrega un tinte ácido a la muestra que provoca que los eosinófilos se tiñan y muestren los gránulos de su interior de un color rojo anaranjado. Esto permite al analista contar los eosinófilos que están presentes por cada 100 células y calcular un porcentaje. Ese porcentaje de eosinófilos se multiplica por el recuento total de glóbulos blancos y así se obtiene el recuento absoluto de eosinófilos. ¿A qué se deben los eosinófilos en los pulmones? Normalmente se deben a una reacción alérgica. La causa primaria puede ser alergia a alguna sustancia, medicamentos o una infección parasitaria. A veces las larvas de gusanos pueden llegar a los pulmones y los eosinófilos acuden para atacarlos, por lo que su número puede aumentar y se desencadenan síntomas respiratorios, moco, broncoconstricción, etc. ¿Cuál es el tratamiento para los eosinófilos altos? El tratamiento depende de la causa por la que aumentaron los eosinófilos. En el caso de reacciones alérgicas, sería evitar los alimentos o fármacos que producen la alergia. O, si se debiera a una infección por parásitos, se trataría con medicamentos contra las infecciones y antiinflamatorios. ¿Qué medicamentos pueden causar una subida de los eosinófilos? En ciertas personas alérgicas, los siguientes medicamentos se han mostrado como causantes de eosinofilia: antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, ciertas proteínas, antiinflamatorios no esteroideos, ranitidina, alopurinol, fenitoína, aspirina, sulfosalacina, hidantoína, carbamazepina y otros. ¿Qué clase de cáncer causan los eosinófilos altos? Un número alto de eosinófilos en sangre o en los tejidos no provoca cáncer, sino que son ciertos tipos de cáncer los que provocan un aumento de eosinófilos en sangre. Entre los cánceres que pueden tener como consecuencia que aumenten los eosinófilos están el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, la leucemia mieloide crónica, linfoma de células T, leucemia eosinofílica, el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. ¿Qué doctor trata los eosinófilos elevados? La eosinofilia, aumento del número de eosinófilos en sangre, no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede estar detrás de enfermedades de diverso tipo.
Por lo tanto, habría que determinar la causa del aumento de eosinófilos para saber qué médico especialista debe tratarla. Un médico general puede orientarle sobre el especialista adecuado según los síntomas que presente o bien solicitar nuevas pruebas. ¿Existe alguna relación entre el número de eosinófilos y el cáncer colorectal? En un estudio de 2011 se descubrió que un mayor número de eosinófilos en la sangre periférica se asociaba con un menor riesgo de morir por cáncer colorectal, sobre todo en personas que nunca fumaron y en hombres. Aunque en el estudio no se identificaba el mecanismo para explicar esta relación, una teoría plausible es que tener el sistema inmunitario más activo, más eosinófilos, reduce el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. En otro estudio de 2014 se encontró que un mayor número de eosinófilos en la zona del tumor colorectal primario se asociaba con una mejor perspectiva de remisión, por lo que los eosinófilos deberían medirse de manera rutinaria durante el examen de tumores de colon. ¿Las alergias pueden causar un aumento de eosinófilos? Un aumento ligero en los eosinófilos suele estar relacionado con frecuencia con trastornos alérgicos, ya que las sustancias tóxicas que sueltan provocan inflamación en los tejidos, secreción de mucosidad, disminución del tamaño de los bronquios, por contracción de la musculatura que rodea el vaso bronquial y otros síntomas típicos de las alergias. ¿Cuáles son las pruebas para saber si hay eosinófilos en los pulmones? Pueden hacerse tres tipos de prueba. 1. Recuento sanguíneo de eosinófilos, mediante un análisis de sangre. 2. Recuento de eosinófilos en el esputo, se extrae una mezcla de saliva y mucosidad del tracto respiratorio. 3. Biopsia bronquial. ¿Puede el asma causar eosinófilos altos? Más bien es al contrario. Los eosinófilos altos en la zona respiratoria, senos nasales, bronquios, pulmones, son los que causan asma debido a la inflamación que producen, la constricción de los vasos y el aumento de la secreción mucosa. De hecho, el asma eosinofílica es una de las formas más comunes de asma grave, entre un 50 y un 60% de los casos de asma grave. ¿Tener altos los eosinófilos puede causar gastroenteritis? Sí, se conoce como gastroenteritis eosinofílica. Puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto, dependiendo de la zona donde se concentren los eosinófilos. Los síntomas pueden ser dificultad para tragar, acidez, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso y distensión abdominal. Incluso es posible que se produzca ascitis, que es una acumulación de líquido en el abdomen. ¿Qué nivel de eosinófilos indica cáncer? Normalmente cuando el número de eosinófilos se eleva a causa de ciertos tipos de cáncer, el recuento está muy por encima de lo normal, es decir, no está en el rango ligero o moderado. Puede estar por encima de 5.000 eosinófilos o más por microlitro de sangre, lo que no significa que pueda haber cáncer con un número menor de eosinófilos si está en una fase temprana. ¿La eosinofilia es un cáncer? No. La eosinofilia es como los médicos llaman a tener los eosinófilos elevados, y hay varias causas para que estén elevados que no son cáncer. Sin embargo, hay muchos tipos de cáncer que están asociados con un gran aumento de los eosinófilos, ya sea dentro del tumor, en la sangre periférica, o en ambos lugares. ¿Es peligrosa la eosinofilia leve? En sí misma no, pero la causa subyacente a la elevación de los eosinófilos sí puede serlo y debería ser tratada. El mero hecho de un leve aumento de los eosinófilos no provoca daño al organismo y solo ante valores superiores a 1500 eosinófilos por microlitro de sangre suele producirse la afectación de tejidos y órganos. ¿Qué parásitos causan aumento de eosinófilos? Los parásitos que causan eosinofilia, aumento de eosinófilos, con más frecuencia son los gusanos, o helmintos, del filo nematodos, y otros organismos pluricelulares llamados protozoos.
Entre los gusanos nematodos que más causan aumento de eosinófilos están los del género Strongyloides, debido a que pueden vivir décadas dentro del organismo, aunque también puede estar presente en infecciones con gusanos de los géneros Angiostrongylos, Ascaris, Ankylostoma, Trichinella, Toxocara, Natostoma, Taenia y Echinococcus. Las filarias del género Oncocerca, de la superfamilia Filarioidea o el gusano Loa Loa también pueden provocar eosinofilia. También ciertos platelmintos trematodos de los géneros Fasciola, Paragoninus, Clonorchis y Schistosoma. Finalmente, entre los protozoos que causan eosinofilia se han identificado la especie Schistoisospora belli, la Dientamoeba fragilis y algunos del género Sarcoquistis. ¿Puede dar fiebre el aumento de eosinófilos? Depende de la causa. A veces se produce fiebre en las enfermedades que producen la elevación de los eosinófilos, como en las infecciones por ciertos gusanos, la esquistosomiasis aguda, por ejemplo, o por la reacción a determinados medicamentos. ¿Tiene cura la eosinofilia? Sí. En la mayoría de ocasiones el aumento de los eosinófilos es secundario a otras enfermedades o trastornos que pueden tratarse. Los síntomas de la eosinofilia, por ejemplo, las reacciones alérgicas y la inflamación de los tejidos, pueden mejorar o desaparecer con un tratamiento con corticosteroides. Si no se ha detectado una causa para la elevación de eosinófilos, eosinofilia primaria, y no hay síntomas apreciables ni afectación de órganos, a veces ni siquiera se requiere tratamiento. ¿Puede un aumento de eosinófilos causar la muerte? Sí, aunque es raro si no va asociado a una enfermedad de base y se da solo en casos muy específicos donde hay afectación de órganos vitales y donde los niveles de eosinófilos pueden ser de más de 50.000 por microlitro de sangre. En esos casos es necesario un tratamiento de emergencia para intentar controlar problemas como inestabilidad hemodinámica, incapacidad para respirar, delirios, coma y otros trastornos que pueden poner en peligro la vida. Preguntas sobre valores normales de eosinófilos. ¿Cuál es el valor normal de eosinófilos en sangre? El rango normal está entre 30 y 350 eosinófilos por microlitro de sangre. Aunque el número varía según los laboratorios, un número superior a 500 suele considerarse eosinofilia. ¿Cuánto se considera un nivel muy alto de eosinófilos? Cuando hay más de 1500 eosinófilos por microlitro de sangre, se puede hablar de un nivel muy alto. El trastorno se llama síndrome hipereosinofílico. ¿Es normal no tener eosinófilos en un análisis de sangre? Aunque el número normal de eosinófilos está entre 30 y 350 por microlitro de sangre, un nivel tan bajo como 0 es posible sin que por ello deba existir trastorno médico alguno. ¿Es normal un análisis de sangre con menos de 500 de eosinófilos? Aunque el rango normal suele ser de entre 30 y 350 eosinófilos por microlitro de sangre, hay laboratorios y profesionales médicos que pueden establecer límites más elevados para considerarlos normales. Menos de 500 puede ser tan normal como 0 si no hay síntomas. ¿No tener eosinófilos en el análisis significa que no está funcionando bien el sistema inmunitario? No. El sistema inmunitario solo se activa cuando es necesario, por infecciones, por ejemplo. Lo normal es que no aparezcan eosinófilos en el análisis o tener un número bajo, inferior a 350, en general. ¿Cuánto tiempo tardan en bajar los eosinófilos? Tardan en bajar el tiempo que lleve eliminar la causa que provoca su aumento. Si aumentaron por una infección debida a parásitos, en cuanto se acabe con dicha infección, sea por el propio sistema inmunitario o por un tratamiento, los eosinófilos bajarán. ¿Fluctúa el nivel de eosinófilos o se mantiene estable? Si no hay ninguna causa para su elevación, el nivel de eosinófilos en sangre debería ser estable. Cuando se produce una infección o hay alguna enfermedad que produzca aumento de eosinófilos, los niveles en sangre y en los tejidos pueden fluctuar dependiendo de la evolución y del tratamiento. ¿Cuál es la causa de eosinófilos altos en los perros?
Suele deberse a enfermedades dermatológicas, como la sarna sarcóptica, inflamación intestinal y trastornos pulmonares. Preguntas sobre la biología de los eosinófilos. ¿Qué son los eosinófilos? Son células sanguíneas del tipo leucocitos granulocitos que desempeñan funciones inmunológicas en el combate contra organismos pluricelulares y que están presentes en ciertas reacciones alérgicas. ¿Qué hacen realmente los eosinófilos? Tienen un papel defensivo frente a parásitos más grandes que las bacterias y los virus, por ejemplo gusanos. Cuando los anticuerpos detectan la presencia de estos parásitos o de algún otro elemento extraño, los eosinófilos son reclutados a la zona de la infección y allí sueltan una serie de proteínas para atacar al invasor. ¿Cuál es el tiempo de vida de un eosinófilo? Los eosinófilos tienen una vida media aproximada de 8 a 18 horas en el torrente sanguíneo, pero pueden durar al menos varias semanas en los tejidos donde se acumulan. ¿Cómo matan los eosinófilos a los parásitos? Los eosinófilos matan a parásitos como gusanos, protozoos y otros organismos liberando sobre ellos diversas sustancias tóxicas, como las proteínas básicas, que salen de sus gránulos mediante un mecanismo dependiente de anticuerpos. ¿Cómo citar este artículo? Pérez, G. 2019. Preguntas y respuestas sobre los eosinófilos. Recuperado día/mes/año de eosinófilos.com. El contenido de este artículo ha sido revisado y certificado por un especialista en la materia, licenciado en biología, colegiado. Elaborado según los criterios de buena praxis del Ministerio de Sanidad y Consumo del Reino de España. Para una versión en texto de este artículo visite la página eosinófilos.com. Versión de audio. 2.11. Copyright 2019 Guillermo Pérez. Biólogo colegiado número 003257 en el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía, España.